Se aproxima la próxima COP27 donde se tratará muchos temas sobre el cambio climático y esta vez será en Egipto. Veamos qué dicen los expertos. Volvemos a Última Mirada con un tema súper importante, la COP27. Son líderes de más de 190 países los que se reúnen en Egipto para hablar de este tema, del cambio climático, todos convocados por la ONU, presentes también organizaciones civiles de todo tipo, y de esto vamos a conversar con don Raúl Sor. Raúl, qué gusto conversar contigo. Igual, Mónica. Raúl, primero, hagamos el marco de esta COP27, porque cada COP todas hablan del cambio climático, todas nos hablan de lo importante que es cada fracción de grado que aumenta la temperatura, pero ¿cuál dirías tú que es el eje central de esta COP27? Bueno, esta COP27, siempre el tema climático, como se suele decir, parece tener yeta, es decir, siempre ocurre algo que conspira cuando ya se ve que hay un cierto consenso, van a asistir una cantidad importante de mandatarios, surge algo que desvía la atención. Y bueno, en estos momentos el mundo está bastante absorto con la guerra ruso-ucraniana y pese a que el impacto del calentamiento global es devastador y los últimos 8 años son los 8 años más calurosos que ha experimentado el planeta, que hay una serie de indicadores de desastres naturales que están causando pérdidas enormes y situaciones muy complejas en distintos lugares del mundo, inundaciones descomunales en Pakistán, donde millones de personas han quedado en condición de refugiados. Hay una hambruna en el este de África que ya está comenzando a provocar sus primeras víctimas fatales y que si las cosas siguen por esta vía, esto puede todavía terminar en un gran desastre humanitario. Por lo tanto, las señales de alarma no han cesado de crecer y por lo menos en esta COP27 que se celebra en Sharm el Sheikh, que es un balneario en Egipto, y es bien sintomático de que esto se celebre o se realice en un balneario en Egipto, un país que lo último que quiere es que entren miles de ecologistas que recorran el país. Es una dictadura muy dura que ha reprimido pero violentamente en los últimos años, y celebrarlo en Sharm el Sheikh, en un lugar completamente aislado, ya es un síntoma, algo que no es realmente conveniente del punto de vista que las COP también son ocasiones de encuentro en que se debate no solamente dentro de los salones, no solamente en las grandes salas de conferencia, sino que esto tenga un efecto hacia la población del país también, como debió haber sido si hubiésemos tenido la COP que debió haberse realizado en Chile. Pero cuando se realizan en Europa, yo estuve en una de ellas, en Dinamarca, bueno, había un contacto muy amplio con la población. Acá está totalmente controlado porque justamente se eligió ese lugar, ese balneario, Sharm el Sheikh, y veremos qué ocurre. Hay, yo diría, Mónica, una cosa que es ventajosa. Por lo menos en esta COP ya no se discute para nada si hay o no hay calentamiento global. Eso es algo aceptado. Todavía se puede discutir, y hay muy pocos que lo reseñan, qué es lo que lo causa. Es decir, el calentamiento global para la abrumadora mayoría de los científicos es resultado del efecto invernadero, es decir, de las emisiones de gases de invernadero, principalmente el CO2. Pero todavía hay algunos que son escépticos, absolutamente secundaria. Por lo tanto, de un punto de vista del diagnóstico, se han hecho avances. Raúl, escuchábamos y veíamos recién las imágenes de Antonio Guterres, el líder máximo de la ONU, y él decía, vamos derecho a un infierno climático.
Y claro, hay un diagnóstico que ya no se cuestiona que existan problemas. Hay diferencias, como tú decías, respecto a qué es lo que las causa todavía o qué es lo que causa más el efecto invernadero. Pero, ok, tenemos conciencia respecto del diagnóstico, pero lo que no hay necesariamente consenso es respecto de las soluciones. Y creo que aquí uno de los ejes de esta COP27, y me gustaría que profundizáramos contigo, es la llamada justicia climática y las compensaciones que los países en desarrollo piden también a los países desarrollados, por dos razones. Una, porque ellos se desarrollaron depredando el medio ambiente y hoy le piden a los países que todavía no se desarrollan que cuiden el medio ambiente, lo cual es muy loable pedir aquello, es necesario. Estamos en otro momento, pero también tienen, dicen los países más pobres, que ponerse en algo. O sea, que bien pedir conservar el Amazonas es urgente, es necesario, pero entonces denle una mano también a quienes no van a explotar ciertos recursos para preservar este pulmón verde cuando ustedes destruyeron otros pulmones. Efectivamente. Así es, Mónica. Y bueno, esta es una discusión que viene de muy atrás y no solo hay el debate sobre quién tiene responsabilidades, sino que cómo se asignan las responsabilidades. Hay algunos países que dicen, ya, está bien, deberíamos pagar todos, pero ¿cómo vamos a decir quién paga qué? ¿Lo vamos a hacer por la cantidad de habitantes que tiene cada país y tener una especie de prorrata y, digamos, un per cápita ambiental? Ese sería un método. Otros dicen, ¿por qué no lo hacemos con un criterio histórico? Es decir, los países industrializados, Europa, especialmente Europa, comenzaron a emitir gases de efecto invernadero ya en el siglo XIX en grandes cantidades, cuando comienza la utilización masiva del carbón. Por lo tanto, deberíamos además asignar una carga histórica. Definámoslo en función de los recursos que tiene cada país. No le podemos pedir lo mismo a Estados Unidos por poner a Haití, que Haití contribuya, pese que Haití, por ejemplo, tiene una responsabilidad por la deforestación de la isla. Haití no tiene recursos, por lo tanto, no podríamos asignarle una cuota con los mismos criterios que Estados Unidos. Y en esa discusión de cuáles son los criterios, se ha ido estancando. Entonces, una forma, si tú no quieres colaborar, es abrir un debate sobre cuál es el método. Y cuando entras en la discusión del método, te puedes pasar el resto de tu vida discutiendo eso. Y en ese sentido, ¿cómo ves dos de los actores más importantes y los más contaminantes, además, a nivel mundial? Que me refiero a Estados Unidos y a China. Si ellos no están en la línea de que se decide en una COP, básicamente, y en general otros países más, se consideran fracasadas. O sea, si no hace algo China, si no cambia de giro, si no cambia Estados Unidos, si no hay reconversión en esos países y apoyo desde esos países también a otros, no digo que sean los únicos, es bien difícil que esto funcione. O sea, todavía China es el mayor contaminante del planeta, ha hecho muchas inversiones en energía verde, está haciendo una reconversión súper importante, pero claro, lo que hagan ellos, lo que exijan también de las inversiones del sector público, del sector privado en sus países, es súper relevante. ¿Cómo ves tú el rol de estos países más allá de la COP, en los lineamientos también que decida la COP? Bueno, ahí justamente, Mónica, surge este debate. Los chinos dicen, hagámoslo per cápita. Nosotros somos 1.400 millones y contaminamos un poquito, algo más que Estados Unidos. Estados Unidos son 300 y tantos millones y contaminan algo menos, pero igual una cantidad enorme. Entonces no nos pueden poner en la misma balanza. Y esa discusión ha seguido adelante. Lo que no quita que en Estados Unidos se han hecho esfuerzos y en China, como tú bien lo señalaste, se han hecho realmente avances muy significativos. China es uno de los países que más ha desarrollado producción eléctrica fotovoltaica. En todos los ámbitos han tratado de disminuir, pero todavía, digamos, China produce una gran cantidad de su electricidad a base de carbón. Ahora, preguntarte, ¿qué va a medir en esta COP
el éxito o el fracaso. Hay algunas COP en que la declaración final ha sido muy relevante, hay otras en que tratar de que un país se sume a ciertas decisiones ha sido lo más importante, hay otras en que se ha centrado en el sector agroalimentario y cómo se produce, en otros los compromisos respecto a energías verdes. ¿Cuál va a ser en esta COP, Raúl, la medida del éxito o fracaso de esta cita? Tú la señalaste, y es el financiamiento que se le va a entregar a los países para combatir el calentamiento global, para que puedan hacer inversiones, por ejemplo, estimular la reforestación, parar la deforestación, ciertamente bajar el consumo de combustibles fósiles, pero el tema del financiamiento aparece hasta el momento como el tema central de esta COP. Se plantea de que los países más ricos deben aportar 100.000 millones de dólares anuales para repartir o para contribuir a que los países más pobres puedan combatir las emisiones de gases y, naturalmente, como toda forma de ayuda, siempre suele ser una ayuda que la embolsan los propios países donantes. Es decir, si tú quieres tener paneles fotovoltaicos y el país X te va a hacer una entrega de dinero, te va a exigir que tú compres paneles fotovoltaicos o aerogeneradores en el país donante. Por lo tanto, estas contribuciones, aunque son muy importantes y necesarias, siempre el interés propio está muy presente. Y en este caso no va a ser diferente. Raúl, te cambio de tema, se nos va acabando el tiempo, para preguntarte por una noticia que está en pleno desarrollo. No sabemos todavía los resultados de las elecciones en Estados Unidos que implican estas elecciones, la renovación completa de la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, plebiscitos locales, también gobernadores. Entonces, más que hablar de los resultados, que tenemos que esperar para tener certeza al respecto, quiero preguntarte respecto de qué significa estas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. ¿Qué se están jugando ahora? Bueno, el presidente Biden no pudo poner la vara más alta. Dijo, lo que está en juego aquí es la democracia, es decir, el conjunto del sistema político. Y planteó de que acusó a los republicanos de cuestionar las elecciones pasadas y de generar ahora ya una situación de incertidumbre, de rebeldía frente a las urnas, y en que se reservan la aceptación de los resultados. Pero esto habrá que verlo. Ya han tenido problemas con las máquinas. A mí me parece insólito que elección tras elección, y desde hace mucho tiempo, Estados Unidos tiene problemas tecnológicos cuando Chile, Brasil, el conjunto de América Latina no vivimos estos problemas y no tenemos sistemas tan modernos como los que se emplean en Estados Unidos, y las máquinas, por alguna razón u otra, no en todas partes, pero en algunos lugares fallan, y con eso abren una enorme incertidumbre sobre la legitimidad de los resultados. Y de esto, digamos, de esta elección queda claro si Biden tiene algún futuro, tiene alguna posibilidad de ser reelecto, o esto va a ser un presidente de un solo mandato. Y, por supuesto, el otro que está, candidato que está en la palestra, es Trump, que ha insinuado que si las cosas le van bien, y ya casi lo ha dicho explícitamente, él se va a presentar a las próximas elecciones en 2 años más. De manera que lo que está en juego es enorme. Y si los demócratas, el partido del presidente Biden, pierden las 2 cámaras, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, entra directamente a la categoría que muy aptamente en Estados Unidos llaman el pato cojo. Sí. Es decir, ya quedan lisiados, y la posibilidad de gobernar y de pasar legislación para el presidente Biden va a ser muy remota, y prácticamente su capacidad de iniciativa parlamentaria desaparece, y eso sería el fin, o digamos, un callejón sin salida para el gobierno. Es muy difícil que se pueda recuperar, y todo indica, hasta este momento no sabemos los resultados,
que el tema dominante ha sido la economía, y la economía ha marchado mal, es decir, hay una inflación importante, hay, digamos, una cantidad creciente de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en niveles de dificultad económica, y eso, por supuesto, como lo dijo el presidente Clinton, la economía es estúpido. Es decir, ese es el factor gravitante, el factor que decide el grueso de los votos, y, por supuesto, el tema del aborto ha sido importante, pero no tanto como pensaron los demócratas, por lo menos por lo que se observa en las encuestas, y la mayoría de las encuestas se cargan, aunque levemente, a favor de los republicanos. De manera que puede que Biden tenga una mala elección después de todo. Sí, y hay que estar atentos también, por ejemplo, a Georgia, que es un estado que podría decidir el control del Senado. Vamos a estar atentos a eso, y me imagino que también a los liderazgos que pueden surgir de estas elecciones. Los gobernadores son importantes, entre otras cosas, porque pueden vetar legislaciones locales que podrían restringir la posibilidad de aborto y de muchos otros temas más, pero también porque emergen de ahí, de los senadores, de los gobernadores, liderazgos también importantes que pueden hablarnos de futuras carreras presidenciales también. Claro, el gobernador de Florida, DeSantis, acaba de ser, ya confirmaron su elección, y él aparece como el único candidato alternativo del Partido Republicano a Trump. De manera que tú tienes toda la razón, habrá que ver qué pasa ahí. Y qué pasa en el otro lado, con un pato cojo de presidente, si es que eso termina siendo así. Vamos a ver también si aquí emergen nuevos liderazgos. Raúl Sor, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto como siempre. Igual, chao. Un abrazo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.